Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Egipto. ¿Correcto? Vamos a cargar la diapositiva. Muy bien, ahí está, el Antiguo Egipto. Egipto fue una civilización que se ubicó al noreste de África, en la cuenca del río Nilo, junto a la región de Mesopotamia. Si nosotros recordamos, Mesopotamia se encuentra al lado este, ¿correcto? Constituye uno de los lugares más fértiles del mundo. ¿Por qué? Por el río Nilo. Los límites del Antiguo Egipto son, por el norte, el mar Mediterráneo, por el sur, el desierto de Nubia, aquí donde estoy yo, aquí mírame, por el este, el desierto oriental y el mar Rojo, ahí estoy yo, y por el oeste, el desierto de Libia. Eso eran los límites del Imperio Egipto. Egipto se dividía en dos. Bajo Egipto era la zona más fértil debido a la desembocadura del río Nilo en el mar Mediterráneo. En las periódicas inundaciones del Nilo convertían en aguas pantanosas y eran ricos en nutrientes como el limo. Eran áreas destinadas a la agricultura. El Alto Egipto se trazaba hacia el sur en la región del valle para aprovechar sus tierras fértiles. Los egipcios tuvieron que construir sistemas de riego. Muy bien. De acuerdo a la presencia del río Nilo, fue vital y muy importante para el predominio de este pueblo. La sociedad egipcia siempre ha dependido de las inundaciones anuales del río Nilo, que comenzaban en el mes de junio y terminaban en octubre. Al retirarse las aguas, dejaban en el suelo una capa de barra volcánica conocida como limo, que era utilizada como fertilizante en los campos de cultivo. Cultivaban cereales, frutas y demás cultivos que crecían a orillas del río. Egipto se divide en diversos periodos hasta su decadencia. El primer periodo es el periodo predinástico o arcaico, que abarca del 4500 al 2950. Campesinos egipcios organizados en comunidades o provincias, que eran los nomos. El periodo tinita, Menes unifica el Alto y Bajo Egipto. El periodo antiguo o menfita se construyen las pirámides de Gizeh y comienza la primera crisis política y la división del imperio. Después viene el Imperio Medio o Tebano, donde Tebas se convierte en la capital del imperio y el emperador Mentuhotep II logra la reunificación. En el segundo intermedio, los Hicsos invaden Egipto e introducen el hierro y el hierro de guerra en Egipto. En el Imperio Nuevo o Neotebano, donde Ramsés II logra el máximo esplendor cultural en Egipto. El tercer intermedio es la rebelión de los libios y los ataques de los pueblos del mar, los filisteos, y después viene la decadencia del imperio. El rey asirio Asurbanipal conquista Egipto en el siglo VII a.C., donde el último imperio, el último remanente de Egipto, desaparece tras la invasión romana en este gran imperio. ¿Correcto?
¿Seguimos? Vamos a ver a principales acontecimientos. A ver, ¿qué pasa en Egipto? En primer lugar, la dinastía, el predinástico o arcaico, ahorita vamos a desarrollar uno por uno, es el origen de este imperio. Eran comunidades agrícolas, ganaderas, conocidas como nomos, que se distribuyeron a lo largo de todo el río. Gozaron de autonomía política y económica y estaban al mando de los nomarcas, los normos, los reyes, las pequeñas comunidades. Aquí no existían faraones, solo gobernaban los nomarcas. El Bajo Egipto tuvo como capital la ciudad de Buto y su símbolo monárquico era una corona roja, mientras que el Alto Egipto tuvo como capital Hieracópolis y estaba representado por la corona blanca. ¿Correcto? Entonces se da esa separación, perdón, se da este inicio del imperio. No había monarca, no había faraón, solo quien estaba encargado de esto eran los nomarcas. En el periodo tinita, ¿correcto?, aparece el llamado o el conocido como el primer faraón, donde unifica a todos los nomos, todas las comunidades de un solo imperio. En el 3100 a.C., Nenes o Narmer, llamado también el rey Escorpión, fue monarca del Alto Egipto. Vence al rey del norte y logra la unificación, estableciendo su capital en la ciudad de Tinis. Nemes o Narmer es considerado el primer faraón de la historia. Constituyó un ejército que organizó expediciones a la región de Nubia, rica en oro. Asimismo se construyeron canales de irrigación que ampliaron la frontera agrícola. La tercera etapa es conocido como el periodo Menfita. Este periodo Menfita se construyen las pirámides de Keops y Micerino. En el año 2064, la capital se trasladó a la ciudad de Memphis para controlar la producción agrícola del delta. Es en este periodo donde se inicia las pirámides conocidas como del faraón Zoser, encargada al maestro Imhotep, y las famosas pirámides del valle de Gizeh, en honor a los faraones Kefren y Micerino. Durante el reinado de Pepi II, el Estado perdió autoridad entre los gobernantes locales, los nomarcas, generando una crisis política que puso fin al imperio antiguo. Entonces aquí, en esta etapa, al finalizar esta etapa del periodo Menfita, Egipto sufre la primera ruptura de su unidad. La cuarta parte, conocida como el primer intermedio, donde se da la crisis política y la división de dos dinastías, el norte y el sur. El norte, el Alto Egipto, el norte, el Bajo Egipto, y el sur, el Alto Egipto. Esta anarquía política se ve reflejada en la autonomía de los nomarcas, que imponían, y la sucesión de dinastías que imponían diferentes centros políticos. Memphis cayó en manos de invasores asiáticos. Heracleópolis, ubicada al centro, procuraba centralizar el poder. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a pretensiones políticas de los gobernantes de Tebas. Entonces, había una disputa en qué ciudad iba a ser más importante. Tebas, Memphis. Los nomarcas estaban perdiendo poder a raíz de las invasiones asiáticas. La quinta etapa es conocida como el Imperio Medio, donde
se reunifica nuevamente Egipto bajo el faraón de Tebas, Mentuhotep II. Reunifica Egipto, derrota a reyes en Heracleópolis y fue un periodo de estabilidad política. Organizó campañas militares a la región de Nubia, se impuso el culto al dios Amón y sería fusionado con el dios del norte Ra, que simboliza la reunificación de Egipto. Amón, Ra, ambos dioses. Amón, que era el rey del sur, del bajo Egipto, el rey del Alto Egipto, y Ra, que era el rey del Bajo Egipto. Amón, Ra. La sexta etapa es el segundo intermedio, donde los Hicsos, un pueblo procedente de Canaán, invade Egipto e introduce el hierro y los caballos de guerra. Se produjo una nueva etapa de inestabilidad política. Los Hicsos, reyes extranjeros que procedían de Palestina, tomaron el control del país gracias al uso de elementos bélicos como el carro de guerra, el caballo y el hierro. La ciudad del imperio fue Avaris, ubicada en el delta del Nilo. Absorbieron la cultura egipcia y adoptaron su organización política. Gobernaron Egipto cerca de 2 siglos hasta que fueron expulsados por los gobernantes de Tebas. El octavo momento, la octava etapa, es el Nuevo Egipto, donde la reconquista vino del Alto Egipto, de la parte sur, hacia arriba. Aquí tenemos a los faraones Amonesis I, Tutmosis III, Amonefis IV, Tutankamón y Ramsés II, el mismo Ramsés que se menciona en los hechos bíblicos. Amonesis, faraón, expulsó a los Hicsos en 1551 y estableció el nuevo imperio neotebano, pero absorbió la vestimentaria y guerra de los Hicsos, el carro, el uso del hierro y los caballos. Tutmosis logró la máxima expansión reconquistando regiones de Asia. Amenofis impuso una reforma monoteísta. Se deja de lado al dios Amón-Ra, ¿correcto? Y Amenofis IV decide establecer un monoteísmo y comienza la adoración al sol, al dios ocular, conocido como el dios Atón, enfrentándose desde entonces el poder de los sacerdotes. Entonces, Amenofis IV al establecer al dios Atón, se convierte en el faraón. Ya no se llama Amenofis, sino en Akenatón. Tutankamón, eso lo hizo por el poder que tenían los sacerdotes de Tebas. Tras la muerte de Amenofis, conocido dentro de la historia como Akenatón, asume el faraón Tutankamón, quien restablece el politeísmo y regresa el poder a los sacerdotes de Tebas. Ramsés II alcanzó el mayor esplendor cultural de Egipto y firmó el primer tratado de paz del mundo, la paz de Kadesh. Continuamos, ya vamos a acabar. La novena etapa es ya la etapa del decaimiento, donde Egipto comienza a caer en manos de naciones extranjeras. Aquí el faraón más importante es Pasmético I. ¿Qué es lo que sucede? En el 1085 se da la rebelión de los libios y el ataque de los pueblos del mar. Los pueblos del mar eran los filisteos. Los asirios invaden Egipto y Ashardón y Asurbanipal toman
extienden todo el imperio asirio hasta Egipto. El faraón Pasmético I expulsa a los asirios y nuevamente restablece la unidad del imperio. Y recuerda que en la antigua Mesopotamia también había otro pueblo, el pueblo de Babilonia, quien también conquista parte de Egipto. Pero los persas, después de la invasión babilónica, comienzan a extender su hegemonía. Cambises II derrota a Pasmético III en la batalla de Pelisium, ¿correcto? Y Egipto pasa a ser dominio persa. Nuevamente consiguen su unidad hasta que viene la invasión macedónica. Alejandro Magno, que dejará como heredera a la dinastía láguida o ptolomaica. Y en el 31 se viene la conquista romana. Octavio convierte a Egipto en una provincia romana. ¿Correcto? Y ahí es donde nace la figura de la emperatriz de Egipto, Cleopatra. En Egipto se desarrollaron una serie de faraones, pero hay veces unos sobresalen por encima de otros por la influencia, por el cambio político, por las construcciones. Por ejemplo, Hatshepsut, esposa y hermanastra de Tutmosis II, asume el trono a la muerte del monarca, ¿correcto? Es considerada la primera gran emperatriz de la historia. Durante su reinado se consolida la preponderancia de Tebas, obtiene el apoyo de los sacerdotes de Amón, desplaza del poder al legítimo heredero Tutmosis III. Desarrolló una política de desarrollo mercantil, arquitectónico, impulsó la construcción del templo de Deir al-Bahri. Tutmosis III asume el poder a morir Hatshepsut, y durante su reinado se produce la máxima expansión territorial de Egipto. Conquista Canaán, derrota a los Mitanni, y recuerda que los Mitanni se habían posesionado en la antigua región de Mesopotamia. Su política se basó en el sometimiento de gobernantes locales. Otro faraón dentro de la historia, Amenofis IV, que sucedió a su padre Menofis III, tuvo una gran influencia política, una gran riqueza económica, reformó la adoración a los dioses, destituye a los dioses de Teba, Amon-Ra y todos esos dioses de Egipto, y establece la adoración a un solo dios, al dios ocular, al dios sol, conocido como el dios Atón, y se cambia el nombre por Akenatón. Establece su capital en Tel el Amarna, suprime a los demás dioses, y los sacerdotes de Amón fueron perseguidos, desencadenando una guerra civil. Tras la muerte de Amenofis, Tutankamón, personaje enigmático que subió al trono aproximadamente a la edad de 9 años, siendo su nombre original Tutankatón, probablemente hijo de Akenatón. A su corte, dos personajes tuvieron mucha influencia en él: Ay, sacerdote de Atón y funcionario de Akenatón, y Horrebet, jefe del ejército. Era conocido como el faraón niño. Restableció el politeísmo, pero mantuvo una preponderancia en el dios Amón. Se cambió el nombre a Tutankamón, y ahí pone el nombre del dios Amón, Amón, porque era Tutankatón, Tutankamón. Su muerte constituye un verdadero misterio, aunque sabemos que no llegó a los 20 años. Su tumba fue descubierta en 1922. Es la tumba más conocida dentro de la historia y es la que ha generado una serie de películas como La Momia y todas esas cosas. Y Ramsés II.
Tuvo como abuelo el fundador de la 11ª dinastía, Ramsés I, sucedió a su padre, Seti I, que le devolvió cierto esplendor y estabilidad política al imperio. Durante su coronación gobernó con un poder de carácter divino. Cambió la ciudad, ¿correcto? Cambió, mejor dicho, la capital del imperio, lo cambió a la nueva ciudad. A ver, después construyó los templos de Karna y Luxor, construyó el templo de Abu Simbel y enfrentó a los hititas dirigidos por Mursil II y firma con los hititas la primera paz del mundo antiguo, la paz de Kadesh. Ramsés II, durante su gobierno, traslada la capital del imperio a la ciudad de Pi-Ramsés. Pi-Ramsés se convierte en la nueva capital y desde allí comienza a lanzar sus campañas militares hacia Siria. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Esta es la parte introductoria de el antiguo Egipto. Ahorita vamos a ver un video. Y después ya en la siguiente clase vamos a ver la sociedad, la economía de todo este gran imperio.